que es, vamos a lanzar el nunchaku por abajo y vamos a engancharlo ahí, más o menos entre el hueco del pulgar y el índice. Sobre todo que no os caiga en la muñeca no, tiene que ir a la mano, ¿vale? Pues si cae en la muñeca se os puede enrollar y no queremos eso, queremos que caiga más o menos ahí en la mano, ¿vale? Entonces igual que antes y ahí a la mano. Lo probáis unas cuantas veces, al final os va a salir, es muy fácil. Que no vaya por delante porque seguiría dando vueltas y como os he dicho, que no vaya a la muñeca porque es más complicado. Ahora sabréis por qué. Porque si yo hago así, ya aquí prácticamente al soltar el que tengo agarrado, cojo el que no tengo agarrado. Sin embargo, si estuviera en la muñeca, tendría que soltar uno e ir como a agarrar el otro. Sería un poco raro, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es llevároslo a un punto en el que prácticamente desde ahí yo suelto uno y cojo otro. Hacéis lento. ¿Ves? Mira, ahí ha entrado justo donde tiene que entrar. ¿Ves? Ya lo he agarrado yo. Si cuando ya está llegando abrís un poco, no digo soltar del todo, pero abrís un poco el dedo, prácticamente podéis agarrarlo y soltar el otro. Poco a poco lo iréis haciendo igual que el de antes, que cuando ya llegue por aquí el nunchaku bajéis la mano y en este movimiento de bajar la mano ya enganchéis el otro. Poco a poco. Los primeros van a salir así, no creáis que de primera va a salir aquí el giro perfecto. Eso es lo normal que pase. Eso quiere decir que tenéis el movimiento al 60%. ¿Vale? Porque lo único que tenéis que hacer ahí que os falla es que no le dais fuerza, que lo que hacéis es como soltarlo, tenéis que pasarlo por encima, porque aquí no es como arriba, que arriba la gravedad hace lo suyo y hace que vaya hacia abajo, aquí tenéis que balancearlo para que suba, entonces lo balanceáis fuerte, lo mismo, y ya está. Esto también ayuda a que hagáis un buen giro de mano, un buen giro potente al ritmo de balanceo, entonces balanceáis y giráis la mano. ¿Sí? Ya tenemos wrist roll y back to front, ¿vale? Vamos a hacer estos dos 10 veces y 10 veces significa que hago uno y otro y cuenta como uno. ¿Me explico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada vez más rápido si queréis, 7, 8, 9 y 10.